Lo van a criticar y van a hablar, pero por lo menos que hablen por algo que usted no está haciendo. Lo está haciendo fuera de la casa. Entonces, cuando la Biblia dice, hijos, obedeced a los mandamientos de vuestro Padre, el primer mandamiento que tiene que haber y debería de haber en todos los hogares es que en la casa manda papá y mamá. Ese es uno de los primeros mandamientos que debería de existir dentro de un hogar. Primer mandamiento, en la casa manda papá y manda mamá. Segundo mandamiento, las cosas se van a hacer como dice papá y como dice mamá, no como lo dicen los hijos. Entonces, y así sucesivamente podemos irle agregando mandamientos, porque el texto me está diciendo, hijos, obedeced los mandamientos de vuestros padres, ¿verdad? Lo que no hay hoy dentro de los hogares, a veces es un mandamiento. Y el problema es que dejemos a la gente de afuera, enfoquémonos en los líderes de la iglesia, porque estamos hablando de un liderazgo, ¿verdad? Entonces ahí es donde la Biblia, si empezamos a catalogar, excelente, David tuvo los peores hijos, pero vimos que todo eso pasó estando fuera de la casa. Mientras vemos a Elí, que él sí lo permitía dentro de la casa. Y no solamente dentro de la casa, sino dentro del templo. Y eso fue más que suficiente para que la ira de Dios descendiera y lo matara a él y a toda su familia y a sus hijos, ¿verdad? Pero hay otro pasaje, yo quisiera que lo aclaremos esto. Mano Rudy, ¿por qué no le dice que por favor que caigan los animalitos? No hay nadie ahí. Ok, entonces hay un versículo que muchos lo han malentendido, que es al respecto del liderazgo. Y no sé si alguien tiene el lenguaje actual, y que leamos una frase, una palabra que hay ahí, por favor, de los requisitos del pastor y del diácono, en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, primera de Timoteo, capítulo 3, que muchos están discutiendo esa palabrita. Capítulo 3, versículo 2 de la primera carta de Timoteo. Pero primero lo vamos a leer en esta versión de Reina Valera 960, y dice, pero es necesario que el obispo sea irrepresible. ¿Estamos ahí? ¿O andan ustedes por Apocalipsis? No. ¿Ahí están? Ah, bueno. Primera Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irrepresible, y luego dice, marido de una sola mujer. Déjeme que le explique tantito. O bueno, antes de que yo le explique, quiero que por favor hermano Manuel lo lea en una versión lenguaje actual. El nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, la letra dice. Pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada. Irrepresible. Irrepresible. Debe tener una sola esposa. Controlar todos sus deseos. Déjelo ahí nomás. Debe de tener una sola esposa. Entonces muchos han malentendido este versículo o ese pasaje para argumentar que si el hombre antes de ser cristiano tuvo sus aventuras en el mundo y ahora viene al evangelio, esta persona no podría ser líder de la iglesia porque ya tuvo sus aventuras. Ahí no está hablando de las aventuras que tuvo en el mundo, está hablando de la vida que ahora tiene en Cristo Jesús. En otras palabras, si ya está en la iglesia, tiene su esposa y es un líder, en otras palabras, no puede tener su amante allá afuera. No está hablando de lo que usted hizo en el pasado, sino está hablando de lo que ahora está aconteciendo en el presente. Porque si lo ponemos de lo que se hizo en el pasado, híjole, yo creo que entonces ninguno calificaría para que sea predicador dentro de este mundo, porque yo creo que la mayoría de hombres, incluso mujeres, tal vez no todas, tuvieron sus aventuras en el mundo. Pero recordémonos que lo que se hizo en el mundo, 43:25 de Isaías, dice que Dios perdona nuestros pecados y los sepulta y nunca se recuerda de ellos. Eso significa que pasado es pasado y presente es presente. Ahí no me está hablando del pasado, sino me está hablando que sea un hombre que tenga una sola esposa. En este caso vemos cómo dentro de muchas iglesias tenemos líderes descarados, que son diáconos, tienen a su esposa, pero a la vuelta de la esquina
tienen su amante. Entonces para ellos se les aplica ese versículo, no de lo que se hizo en el pasado antes de venir al evangelio, sino estando ya dentro del liderazgo, que si usted es un líder, tiene a su esposa, quédese con su esposa sin que esté buscando por ahí a quien sustituya a su esposa antes de que ésta se muera. Entonces le está hablando en tiempo presente a la persona. ¿Estamos? Ok, entonces seguimos con esto. ¿Y dónde nos quedamos, hermanos, en el estudio de la semana pasada? Métodos equivocados para elegir a un diácono. Ok, en eso nos quedamos, ¿verdad? Quiero que por favor escriba las características de un diácono ordenado. Las características de un diácono ordenado. Quiero que antes de que escriban eso, si ustedes gustan, hermanos, este material, se lo pueden pedir a mano Miguel Ángel, les va a costar 5 quetzales. Lo único que el material no trae ni un versículo de la Biblia. El material viene, podrían decir, casi en blanco, más que lo que ustedes están escribiendo. Todos los versículos que les he dado de la semana pasada, ya ustedes lo van comprobando. Por ejemplo, todo lo van a ir leyendo acá y van viendo el cuaderno donde ustedes escribieron. Ahí está toda la información, los textos ya ustedes los tienen escritos. Aquí solamente está la información, los textos los tienen que tener ustedes en el cuaderno. Este material viene, más que todo, solamente trae las letras, sin ningún versículo de la Biblia, ¿verdad? Por eso es bueno que usted vaya escribiendo, porque cuando ya usted vaya escribiendo, compara su cuaderno, están todos los versículos. Por ejemplo, cómo ordenar a un diácono, lo que vimos la semana pasada. Eso aquí está. Dice, por ejemplo, cómo ordenar a un diácono. Primeramente, dice, hay que seleccionarlo. Aquí no hay ningún versículo, pero ahí tiene usted todos los versículos en el cuaderno. Después hay que entrevistarlo. Ahí tiene usted todos los versículos en el cuaderno. Hay que capacitarlo y así sucesivamente. Si usted lo quiere, pues se lo pide a mano Miguel Ángel. 5 quetzales le cuesta el material. Y si no, pues igual no hay ningún problema. Ok. Las características de un diácono ordenado. Número 1. Refleja un crecimiento de madurez. Refleja un crecimiento de madurez. ¿Lo tiene? Refleja un crecimiento de madurez. Primera carta de Corintios 11:13. Primera de Corintios 13:11. 13:11 y Primera de Corintios 14:20. Es al revés, hermano, es 13:11. Primero 13:11 y después 14:20. $14:20. Cuando dice que cómo se caracteriza un diácono, es primeramente que refleja una madurez y un crecimiento
espiritual. ¿Se refleja o no se refleja en un cristiano el crecimiento espiritual? ¿Verdad que se refleja? Se refleja también la madurez espiritual. Eso se refleja, hermanos. Aún dentro de una persona de manera literal, un niño, se refleja el crecimiento, ¿verdad que sí? ¿Cómo se refleja el crecimiento? Ya no le quedan los zapatos, ya no le queda el pantalón, ya no le queda la camisa. En eso se va reflejando el crecimiento material, pero de repente se refleja también la madurez en la persona. Tenemos casos, por ejemplo, dentro de la iglesia tenemos personas como siempre hemos dicho, el niño de mano Isaías, que usted lo mira de espalda, lo va a ver como un hombre viejo, pero a la hora que él le habla, hasta su vocecita que tiene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ve la característica que todavía es un joven. De la misma manera es en el evangelio. Usted cuando habla con una persona, inmediatamente va a reflejar esta persona si en él todavía hay un poco de niño espiritual, o tiene una media madurez espiritual, o es una persona madura espiritual. Se refleja, ¿verdad que sí? Se refleja, hermano, a la hora de hablar con esta persona, se refleja la madurez espiritual, un niño espiritual. Cristianos, por ejemplo, en este caso, los dos versículos que le di, 13:11 y 14:20, Pablo dice que ya no hay que pensar ni actuar como un niño. Niño, dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño y caminaba como niño, pero cuando ya crecí dejé de hacer las cosas que eran de un niño. Eso significa que un niño espiritual es aquel hermano que solo llorando vive, hermano. Solo llorando, hermano. Quejándose de aquí, quejándose allá, quejándose de esto, quejándose del otro. Esto, hermano, como aquellas personas que le duele la cabeza, le duele la nariz, le duele la oreja, todo le duele. Y solo llorando, solo quejándose. Entonces, se ve y se nota, hermanos, dentro de un líder, la inmadurez espiritual que hay. Tantito, hermano, se le dice algo y ya no quiere venir al culto. Y se supone que es predicador de la palabra. Pero tantito lo regañaron, se va llorando y se tarda una semana en venir otra vez al culto. Y a la semana que le pasó su berrincha y está otra vez. Y así sucesivamente. O sea, son personas que no han crecido espiritualmente. Una persona madura espiritual, hermano, se refleja. Usted le dice, lo insulta, lo maltrata. Como que no le dijeron nada, hermano. Sigue. ¿Estamos? Ahora quiero recordarles algo y quiero que por favor anoten en su cuaderno que todo cristiano tiene un nacimiento. Anote por favor, nacimiento. Crecimiento, pero deje una línea. Mejor si deja una línea. Todo cristiano tiene un nacimiento, un crecimiento y una madurez. ¿Estamos? Un nacimiento, un crecimiento y una madurez. En el nacimiento puede poner, por ejemplo, Mateo 17:4. Mateo 17:4. Marcos 14:70. Marcos 14:70. Gálatas 2:11, ahí mismo donde dice crecimiento. En nacimiento le dije Mateo 17:4. En el crecimiento, Marcos 14:70 y Gálatas 2:11. Eso es en el crecimiento. ¿Estamos? En la madurez, primera carta de Pedro 1:15 al 16. Primera carta de Pedro 1:15 al 16. En el nacimiento, Mateo 17:4. En el crecimiento, Marcos 14:70 y Gálatas 2:11. Y en su madurez, primera carta de Pedro 1:15 al 16. Gálatas 2:11, en ese es el crecimiento.
Y en su madurez, 1 Pedro 1:15 al 16. No, es que le di primero los 3 puntos, que era su nacimiento, crecimiento y madurez. Y ahí le di los versículos para argumentar que el nacimiento es Mateo 17:4, en su crecimiento es el Marcos 14:70 y el Gálatas 2:11, y en su madurez es primera carta de Pedro 1:15 al 16. En crecimiento ese sí, le dije que era Marcos 14:70 y Gálatas 2:11, eso es en el crecimiento. En el nacimiento hay muchos, pero yo solamente les estoy dando un tip. Ahorita les voy a explicar más, ya si ustedes quieren poner más versículos, pues ya ustedes ponen. Bueno, si van a corregir, corríjanlo para que después les explique. Le dije que tiene su nacimiento, su crecimiento y su madurez. Eso es todo cristiano, como toda persona tiene su nacimiento, su crecimiento hasta que llega a su madurez, que es vejez y muere. De la misma manera es el cristiano, nace, crece y llega a su etapa de madurez. Eso es para que nosotros mismos nos identifiquemos en qué etapa estamos. Si todavía estamos en pañales, o ya vamos en crecimiento, o ya llegamos a una madurez. ¿Ya corrigieron? ¿Ya? Ok. Le dije que en su nacimiento era que Mateo 14, ¿qué? 4, perdón, 17:4. Ok, déjenme que les explique. Los 3 puntos que le di de su nacimiento, de su crecimiento